Bueno, tenemos el siguiente circuito y entonces aquí tenemos la resistencia del generador, aquí tenemos los nodos A y B, aquí tenemos un inductor 1, un resistor 2, un resistor 3, un capacitor 5, un resistor 6, un capacitor 4. Aquí tenemos obviamente los datos como se están mostrando. Esta es la señal VDT, aquí está, la frecuencia también la tenemos y eso es lo que me preguntan, la corriente total, la impedancia total, la corriente 1, la corriente 3 y el voltaje en el capacitor 4, ¿vale? Entonces, respecto de la solución, bueno, pues entonces el voltaje, el fasor sería 100 de 30 grados volts, luego omega va a ser 2πf, sustituimos f por 600, que es lo que me están dando aquí, son 600 Hz, haciendo las operaciones me da 3769.91 radianes por segundo. La impedancia del generador pues sería 50 con 0 grados, esto sería obviamente en forma polar, y en forma binómica serían 50 más 0J ohms. Luego la impedancia 1 es igual a la impedancia del inductor 1, que es igual a omega por L1J, que es igual a 3769.91, que sería omega. L1 pues es 1 por 10 a la menos 3, porque sabemos que el inductor vale 1 milihenrio. Un milihenrio sería 1 por 10 a la menos 3 henrios, y como es un inductor pues serían 90 grados. Luego entonces se hace la multiplicación de estos dos y me da esto, seguimos teniendo 90 grados, tenemos nuevamente la forma polar y entonces, la forma polar no, tenemos el fasor más bien, el fasor que sería el ángulo, sería el módulo y un ángulo, una magnitud y un ángulo, y esto lo pasamos a forma binómica, aquí está. Luego la impedancia 2 es igual a la impedancia del resistor 2, que vendría siendo 1000 de 0 grados, y este fasor al pasarlo a números complejos, que sería forma binómica, me daría 1000 más 0J. Luego la impedancia 3 pues es igual a la impedancia del resistor 3, que sería 1000 con 0 grados, que es igual a 1000 más 0J. La impedancia 4 es igual a la impedancia del capacitor 4, que es 1 sobre omega por el capacitor 4 de J, que sería 1 sobre omega, ya sabemos que es este valor. El capacitor 4 es 0.1 por 10 a la menos 6, pues sí, porque tenemos 0.1 microfaradios, y yo sé que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios, un microfaradio. Entonces por esa razón aquí tenemos 0.1 por 10 a la menos 6 faradios, y como es un capacitor, entonces es menos 90 grados. Luego entonces, si nosotros multiplicamos estos dos y hacemos su recíproco, pues me da esta cantidad, menos 90 grados es esta cantidad. Luego esto lo pasamos a forma binómica y me daría 0 en la parte real, menos 2652.58J, la parte imaginaria. Luego la impedancia de 5 es igual a la impedancia del capacitor 5, que es 1 sobre omega, el capacitor 5 por J, que es igual a 1 sobre, este es omega, el capacitor 5, pues aquí me lo están dando, es 0.01 microfaradios, y para convertirlo a faradios, pues simplemente lo multiplicamos por 10 a la menos 6 faradios, o sea, es 0.01 por 10 a la menos 6. Luego entonces multiplicamos estos dos, hacemos su recíproco y me da esta cantidad, menos 90 ya quedamos porque es un capacitor, ya que tenemos aquí el fasor. Entonces ahora sí lo que hacemos, este fasor lo pasamos a forma binómica, y aquí lo tenemos en forma binómica. La impedancia 6 no es otra cosa más que la impedancia del resistor 6, que serían, pues aquí está 22.000 con 0 grados, que sería 0 más 0J en forma binómica. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tener la impedancia equivalente del inductor y del resistor 2. Entonces yo le llamé impedancia equivalente 1, y obviamente observamos que están en serie estos dos elementos pasivos. Estos otros dos elementos pasivos también están en serie, y yo le llamé impedancia equivalente 2. Luego aquí
R6 y C4 están otra vez en serie y entonces yo le llamé impedancia equivalente 3 y aquí sigo teniendo mis nodos A y B y el resistor del generador. Luego entonces calculando la impedancia equivalente 1 pues sería Z1 más Z2, impedancia 1 más impedancia 2. Ya conocimos cuánto vale Z1. Z1 para nosotros aquí está, sería 0 más 3.77J, aquí está, más la impedancia 2, y la impedancia 2 para nosotros sería 1000 más 0J, aquí está, 1000 más 0J. Entonces, pues ya sabemos que sumamos la parte real con la parte real, que sería 0 más 1000, me da 1000, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, y me da 3.77J. Luego esto que tenemos aquí en forma binómica, lo pasamos a un fasor, que sería así, ya lo tenemos en forma de fasor, y esto pues sería obviamente ohms porque es una impedancia. Lo mismo hacemos con la impedancia de equivalente 2, que sería esta partecita, entonces sería impedancia 3 más impedancia 5, tomamos nuevamente sus valores en forma binómica, aquí los tenemos, ¿verdad? Este sería Z3 y Z5 pues sería esta parte. Pues aquí están, ya sabemos, sumamos la parte real, que sería esto. Bueno, aquí ya no lo escribí, ¿verdad? Bueno, la parte real ya sabemos sería este más este, menos la parte imaginaria, que sería este más este, que sería finalmente 1000 menos 26.525.832J, y lo pasamos nuevamente a forma fasorial, aquí está, ohms. Luego la impedancia equivalente 3 pues sería la impedancia del elemento 6 más la impedancia del elemento 4, y una vez hecho eso, entonces volvemos a tomar otra vez su forma binómica. Sería la impedancia 6, que sería esta partecita, 0 más 0J, porque es un elemento resistivo, y la impedancia 4 pues es un elemento capacitivo, y entonces sería 0 menos esta cantidad, ¿no? Pues aquí está. Luego aquí sí se la suma, al parecer sería este valor más este valor, la parte real, y este valor más este valor sería la parte imaginaria, y luego lo convertimos a fasor. Aquí está su fasor, ohms. Luego de este circuito equivalente voy a pasar a otro circuito equivalente. La impedancia equivalente 1 con la impedancia equivalente 2 están en paralelo. Entonces las pongo aquí como la impedancia equivalente 4, porque aquí tengo la impedancia equivalente 3, entonces esta sería la impedancia equivalente 4. Por aquí circula la corriente total y tengo otra vez dos nodos, Z y B. Luego entonces digo que la impedancia equivalente 4 pues es igual al paralelo de la impedancia 1, de la impedancia equivalente 1 con la impedancia equivalente 2. Que su fórmula pues es esta, ya la sabemos nosotros manejar. La impedancia equivalente 1 pues sería esto, ¿verdad? ¿De dónde obtuvimos la impedancia equivalente 1? Pues ya la habíamos manejado. Aquí está, impedancia equivalente 1 es esta parte, que multiplica la impedancia equivalente 2, que sería esta parte. Obviamente como es un producto pues me conviene tenerlo en la forma fasorial, que es más sencillo. Y abajo, como es una suma, me conviene tenerlos en su forma binómica, ¿sale? Porque eso ya lo estudiamos en números complejos. Entonces, pues bueno, se multiplican los módulos, ¿verdad? O sea, las magnitudes, 1000 por me da esta cantidad, y los ángulos se suman, ¿verdad? Sería menos 87.84 más 0.216, pues me da este resultado, esta cantidad. Acá abajo pues ya quedamos, la parte real se suma y la parte imaginaria también con su parte imaginaria. Luego este número en forma binómica lo pasamos a forma de fasor para que después yo pueda hacer la división que me da esto, y los ángulos se restan, ¿verdad? Sería este menos este, entonces este sería con signo positivo. O sea, es este negativo menos este ángulo. Entonces este se convierte en más, pues sería menos este más este, pues me da esta cantidad. Haciendo esta división pues me da esta cantidad, y si yo lo paso otra vez a forma binómica pues sería esta cantidad. Ya tenemos la impedancia equivalente 4. Luego entonces de este circuito pasamos a este circuito equivalente, donde aquí el resistor del generador lo convertimos a impedancia del generador. Tengo mis nodos A y B, que serían estos dos,
la impedancia equivalente 4 con la impedancia equivalente 3, pues vendrían siendo elementos en serie, sería una impedancia equivalente 5 para nosotros, ¿ah? Y la impedancia del generador con la impedancia del equivalente 5, pues le llamamos impedancia equivalente 6, para que ya tenga toda mi corriente total. Así que la impedancia equivalente 5 pues es igual a la impedancia equivalente 3 más la impedancia equivalente 4, para calcular la 5, porque quedamos que estos dos están en serie, por eso se suman. Y entonces nuevamente, como es una suma, me conviene tomar los valores en forma binómica. Aquí están los valores, se hace la suma, ¿verdad? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Una vez teniéndolo así, lo convertimos a fasor. Aquí está nuestro fasor. Después, si yo quiero tener la impedancia total, pues es igual a la impedancia equivalente 6, que sería la impedancia del generador, más la impedancia equivalente 5, que ya la sabemos. Vuelvo a tomar los números otra vez en forma binómica. Y entonces, pues aquí están los valores, ¿verdad? Aquí lo puedo dejar en forma binómica, en forma fasorial, como tú quieras. Ya contestamos la primera pregunta, que es la impedancia total, que sería cualquiera de estas dos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? No. Bueno. Luego entonces, continuando, tendríamos aquí el voltaje total, pues es igual a la impedancia total por la corriente total. Y aquí despejamos la corriente total, que es igual al voltaje total entre la impedancia total. Voltaje total pues es lo que me está dando la fuente, ¿verdad? Que serían, o sea, el generador pues 100 de 30 grados, y la impedancia total pues ya la acabo de calcular, es esta parte. Luego volvemos a dividir entre cantidad, me da 4.31, luego 30 menos 6.65 se convierte en más, y por eso me da 36.65, y estos son miliamperes. O sea que la corriente total que circula por mi circuito es 4.31 de amperes a un ángulo de 36.65 grados. Luego entonces, la corriente que circula por 1, que aquí la habíamos etiquetado desde acá, ¿verdad? Desde nuestro circuito. Aquí la corriente que circula por aquí, o sea, con estos dos elementos, la corriente 1, pues la puedo calcular como la corriente total por la impedancia equivalente 2 entre la impedancia equivalente 1 más la impedancia equivalente 2. Arriba, como es una multiplicación, obtengo sus valores fasoriales, y en el denominador, como es una suma, obtengo sus valores en forma binómica. Después se hacen las operaciones pertinentes, ya quedamos que aquí se multiplican los módulos, me da esta cantidad, aquí se suman los ángulos, me da esta cantidad, y aquí ya sabemos cómo hacer esta partecita, la hemos estado diciendo, se suman la parte real con la real, me da esta cantidad, y la parte imaginaria con la parte imaginaria me da esta cantidad. Luego esta forma binómica la pasamos a forma fasorial, aquí está. Después dividimos estos dos, me da esto. También restamos este ángulo menos este ángulo, que sería menos menos esta cantidad, me da esta cantidad. Y esa sería la corriente que circula por 1. La corriente 1, pues, que circula por esos dos elementos, que sería el inductor y el resistor 2, ¿no? Luego entonces la corriente 2, ya quedamos que es esto. La corriente 2 circula por este resistor 3 y por el capacitor 5. Entonces, pues obviamente pues es lo mismo, ¿verdad? Otra vez sería la corriente total por la impedancia equivalente 1 sobre la impedancia equivalente 1 más la impedancia equivalente 2. Se multiplican estos dos fasores en el numerador. En el denominador se suman las impedancias en forma binómica y luego se transforma a forma fasorial, dándonos este módulo y ángulo. En el numerador se multiplican los módulos y se suman los ángulos, dándonos este fasor. Luego se divide esta cantidad entre esta cantidad y los ángulos se restan. Este ángulo menos este ángulo, quedándonos este módulo con su respectivo ángulo, que sería I2 en miliamperes. Luego el voltaje de CAD, aquí se muestra en la figura, es el que hay en la impedancia equivalente 3 y nos piden el voltaje en el capacitor 4, que es diferente entre el resistor 6 y el capacitor 4. El voltaje de CAD es igual al voltaje por la impedancia equivalente 3.
sobre la suma de las impedancias del generador más la impedancia equivalente 4 y la impedancia equivalente 3, y la suma de estos tres es la impedancia total. Luego el voltaje por la impedancia equivalente 3 son estos dos entre la impedancia total. Luego se multiplican los módulos y los ángulos se suman, quedándonos este fasor dividido entre este fasor. Luego se dividen los fasores y el voltaje de CAD es 95.50 con 30 grados en volts. Por lo tanto, también sabemos que el voltaje de CAD es igual a la corriente 3 por la impedancia equivalente 3. Despejando a I3, tenemos que I3 es igual al voltaje de CAD entre la impedancia equivalente 3. Luego se sustituyen los datos y se realiza la división, quedándonos que I3 es igual a 4.31 con 36.88 grados en miliamperes. Luego entonces el voltaje del capacitor 4 es igual al voltaje por la impedancia 4 entre la impedancia total. Entonces aquí tenemos, se multiplican los módulos y se suman los ángulos, nos da esta cantidad con este ángulo, la impedancia total quedamos que es esta con este ángulo. Luego entonces en estos fasores, en esta división fasorial, pues ya sabemos que dividimos los módulos, me da esta cantidad y los ángulos se restan y me da esto. Entonces quiere decir que el voltaje en el capacitor 4 es 11.43 con un ángulo de menos 53.35 de volts. Y pues básicamente lo único que me faltó sería pues encerrarlo como todos los demás, ¿verdad? Ok, eso es también lo que nos pedían en el circuito. ¿Alguna duda, muchachos? No.